Bien, vamos a dar entonces comienzo a este seminario. Ahora sí, me avisan ya que estamos. Bienvenidos, bienvenidas todos los presentes. Es grato para nosotros poder contar con su presencia en esta iniciativa que es parte del programa, del proyecto que tiene el FID, en este caso el proyecto de formación inicial docente que está desarrollando nuestra facultad, y en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde hemos propuesto un programa de trabajo para compartir, dialogar, reflexionar con nuestros colegas que han estado con nosotros trabajando un aporte considerable en el contexto de las prácticas pedagógicas, nuestros colegas profesores guías, también a los directivos de algunos establecimientos que también están por estos lados, y a los amigos y comunidad en general que han querido unirse en esta oportunidad, este seminario. Como creo que ustedes ya saben, y para los que no lo informo, este seminario se inscribe en un programa mayor que estamos desarrollando desde la facultad, un programa de actualización centrado en el currículum y en las didácticas particularmente, y en este programa de actualización hay una propuesta de seminarios que se están desarrollando en 3 ciclos básicos para que ustedes puedan compartir con nosotros y formar parte de la discusión y la reflexión con la que queremos trabajar. En este primer ciclo tenemos 4 seminarios, hoy estamos presentando el segundo, tenemos 2 más que se van a dar cuenta de ello, que lo vamos a mencionar al final de la jornada, y luego tenemos un segundo ciclo en agosto, con seminarios que van a estar trabajándose desde los mismos lineamientos que estamos trabajando en esta oportunidad, y una tercera fase donde vamos a tener algunos talleres más disciplinares asociados a las prácticas que desempeñan los profesionales del área de la educación y quienes quieran participar del proceso, donde hay una batería de propuestas que invitamos a poder participar, que va a tener una modalidad virtual, y esperamos, si es que las circunstancias así lo permiten, una modalidad presencial en enero del 2021. Todo este programa tiene una certificación que entrega nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades para todos los colegas que se han sumado a esta iniciativa. Así que doy a conocer esa propuesta. En nombre de nuestro decano, Mauricio Mancilla, y del equipo, le damos la bienvenida y vamos a comenzar el seminario de hoy, justamente el tema que nos centra y a los cuales hemos querido convocarles porque creemos que varios de los que estamos acá nos interesa este conversatorio acerca de cómo nos cuidamos en comunidad, ¿no? Para nosotros es importante dar cuenta de que si bien estamos en un tiempo de distancia social, a lo cual hemos sido llamados por esta pandemia en la que nos encontramos y por las circunstancias en las que estamos vivenciando, esta distancia también ha entrado en el terreno de lo privado, de las relaciones, no solo las relaciones afectivas sobre el contexto social más amplio de amigos, trabajo, sino que también ha tenido ciertas mermas o ha mermado parte del proceso relacional familiar, ¿ah? Dado que hace un tiempo atrás escuchaba una presentación de un investigador español que mencionaba que este proceso ya se veía venir hace ya bastantes años, en donde las 3 grandes esferas en las que nos desenvolvemos, que está en el mundo privado y en el mundo público, la esfera del trabajo, la esfera de las relaciones sociales y la esfera de lo privado de la familia, se han condensado en un solo espacio. Y ese espacio hemos tenido que tratar de articularlo para poder concretar relaciones. Bueno, en ese espacio nos preguntamos qué sucede con las relaciones socioafectivas, qué sucede con las personas que en este minuto, seres humanos, familia, madres, hijos, abuelos, en circunstancias de tensión, de angustia en algunos casos, de sobrecarga informativa y también de tareas que se asumen en un solo espacio, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos frente a este proceso donde la virtualidad ha encontrado un espacio quizás distinto al que ya estábamos acostumbrados y de la cual nos hemos tenido que basar para poder concretar estas relaciones? Bueno, en este contexto, y que además también nos llama la atención porque como pedagogos, gran parte de los que estamos aquí, o profesores, o quienes están en el área de la educación, nos damos cuenta que además de toda esta carga social en la cual nos hemos visto envueltos por el proceso que estamos viviendo, nos implica, dado que somos educadores, y que al ser educadores para nosotros las relaciones humanas, las relaciones afectivas,
afectivas, las relaciones de confianza y de seguridad, son procesos que se construyen día a día en la presencia, en el aula, en los espacios donde estamos. Bueno, temas interesantes que tenemos acá para presentar, y para ello tenemos dos grandes invitadas con las que hemos querido participar y formar parte de este proceso. Tenemos a la profesional María José Rojas, psicóloga que trabaja con nosotros en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también ha desarrollado un trabajo con nuestros estudiantes particularmente en los contextos que se han visto vulnerados, ya sea social o afectivamente, por algunas situaciones, ¿no? Y también tenemos con nosotros a la doctora Macarena Lamas. Sí, ella es doctora en Psicología de la Educación, en una vasta trayectoria que ya tiene trabajando con instituciones educativas en algunos casos, y dentro del contexto de la convivencia escolar y otros aspectos del desarrollo también educacional y desde el aprendizaje, desde el desarrollo de la psicología. Con estas dos invitadas vamos a formar parte de esta jornada, así que los invitamos por favor a que quienes se están uniendo puedan ir compartiendo. Vamos a dejar un espacio entre las dos presentaciones para hacer preguntas. Yo les invito a que vayan anotando esas preguntas, y si algunos quieren anotarlas por el chat, las podemos hacer, o también después de modo audible vamos a dar la palabra para quienes quieran participar. Bien, entonces voy a comenzar, voy a pedirle a María José Rojas, quien es nuestra primera panelista en esta jornada, nos pueda presentar y dar a conocer la propuesta que ella tiene en su presentación con nosotros. María José, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola, ¿qué tal, María José? Muchas gracias. Bueno, te dejo el espacio para que puedas compartir con nosotros. Cuéntame, ¿se escucha bien? Por acá se escucha, me imagino que sí, creo que estoy viendo algunas caritas que me dicen que sí, 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 hay, digamos, alusión de que Ah, sí se escucha, ¿sí? súper. Bien. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Em, Contarles que para mí es un honor trabajar, que me hayan invitado en esta instancia, en este conversatorio. Primero, porque no pertenezco al área de la educación propiamente tal, sino que pertenezco al área clínica. He trabajado más bien en el área de psiquiatría durante 14 años, y, y este es un mundo un poco nuevo. Eh, y, y es interesante esta invitación, una, porque soy como la admiradora número uno de los profesores y las profesoras. Eh, Creo que son un gremio tremendamente importante para el desarrollo de nuestra comunidad, que hacen una labor tremendamente importante en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí es un orgullo poder trabajar en esta instancia con ustedes, como cosa número uno, declararme admiradora de la labor docente, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos tan complejos, donde el cómo sí es parte de nuestra tarea diaria, ¿no? Cómo sí trabajar, cómo sí intentar hacer cosas, cómo sí mantener la institución a flote, ¿no? Pero, bien, cuando me invitan a reflexionar sobre el tema de lo psicosocial o de lo psicoafectivo, eh, uno se aferra a lo que sabe, ¿no? Y lo mío es el psicoanálisis grupal, el psicoanálisis institucional, donde me he formado. Por lo tanto, no, me es difícil mirar lo que nos está pasando desde una perspectiva más bien individual, ¿no? Desde una perspectiva como eh, mirar lo que nos pasa en el adentro, ¿no? En nuestras casas de forma individual, sino que no puedo no mirarlo de una perspectiva más bien de una lógica social, ¿no? Todo aquello que nos pasa es el síntoma, eh, pero como también vamos problematizando aquello que nos genera la particularidad individual, personal, pero también social, cómo aparecen estos síntomas.
Y de ahí me puse a pensar en el, perdón, en el coronavirus. Entonces, como para iniciar y poder compartir es una reflexión con ustedes, una reflexión a propósito de ciertas lecturas, pero en este contexto, ¿no? Desde inicios de año hemos tenido un intruso, ¿no? Hemos tenido un intruso inquietante, alarmante, que ha remecido no solo las estructuras sociales, sino que también ha venido a remover nuestras estructuras psíquicas, ¿no? Como una amenaza real y percibido como una emergencia. Y percibido como una emergencia con la misma intensidad afectiva que pudiese tener un terremoto, que pudiese tener una guerra, ¿no? Incluso otras pandemias, ¿no? Que van a afectar de diferentes maneras en el ámbito colectivo y también en el ámbito individual, ¿no? Generando diferentes tipos de síntomas en ambas dimensiones, ¿no? Por lo tanto, el evento trauma, pandemia, al igual que cualquier evento traumático, forma parte de ciertas etapas, ¿no? Etapa 1, podríamos decir que es una etapa como de negación, ¿no? Una etapa de negación como esto de no querer aceptar de que algo nos está pasando, esto como de no querer interrumpir nuestras vidas planificadas, total el bicho estaba lejos, en China, ¿no? Faltaba mucho, ¿no? Entonces además en etapas complicadas, fin de año, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, inicio de clase, ¿no? Entonces era mejor no pensar mucho en esto que estaba por allá por China, ¿verdad? Apelando un poco como a cierta como omnipotencia propia del sujeto moderno, o esta hiperconfianza, ¿verdad? Que confirma como esta primera etapa de negación, ¿no? Eh, pero creo que olvidamos que vivimos en un mundo global, en un mundo hiperconectado, y un bicho en China prontamente iba a estar acá en las Américas, ¿no? Entonces, como mecanismos de defensa aparece la resistencia desde el ámbito más inconsciente, como en este tejido social, ¿no? Pero bueno, me imagino que hay mucho más que mecanismos psíquicos en, en nuestra conducta, ¿no? Por un lado, o en primera instancia, la falta de información, ¿no? No nos llegó a la hora, apareció la información más en marzo con mayor intensidad, pero también... eh, pero también pone en tensión como nuestra mirada de mundo. ¿En qué sentido? En que, por un lado, el pensar que las pandemias son cosas del pasado, ¿no? Pensar que habían desaparecido, pensar quizás en la gripe española, en la peste negra, la tuberculosis, la viruela, como algo que era de otra época, ¿no? Que no podía llegar a nuestros tiempos, ¿no? Porque paralelamente hay grandes avances científicos y tecnológicos que nos hacen pensar que estas cosas no nos debieran suceder, ¿no? Pero bueno, bien sabemos que la historia fue diferente, ¿no? Y quizás pudiese interpretarse o en un lenguaje un poco psicoanalítico, ¿verdad? Eh, hay como una herida narcisista al sujeto moderno, ¿no? Una herida narcisista en relación a que el sujeto moderno tiene esta mirada tan instrumental de la naturaleza y sobre la tierra, ¿no? Como esta mirada del que podemos controlar. Pero no es así, solamente eran algunas ideas fantasiosas, incluso un poco infantiles sobre este sujeto moderno, ¿no? Esto de que nada pasaría, ¿no? Que vamos a tener el control. Pero bueno, sabemos que esa primera etapa de negación, como le puse, ¿verdad? Sí, es parte del pasado y que estamos en un segundo momento. Y que ese segundo momento tiene que ver con que el virus está en nuestras realidades, ¿no? Pues bien sabemos
que el virus está causando en diferentes partes del mundo y en Chile, ¿verdad? Grandes estragos, ¿no? Se nos vino como un golpe de realidad, ¿no? Afectando no solamente la dimensión relacional vincular de nosotros, que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con nuestras amistades, con nuestros familiares, ¿verdad? Con nuestras redes relacionales vinculares, sino que también con las condiciones estructurales, ¿no? Este bicho, le digo yo, este bicho viene a develar un poco, viene a, o dejan desnudo, ¿verdad? La calamidad eh, que este sistema neoliberal ha ejercido sobre los cuerpos, sobre las condiciones materiales de nuestra existencia, sobre la discriminación de clase, la discriminación de género, la discriminación de las edades, ¿no? Sobre todo en relación a los niños, los adultos mayores. Y también viene a develarnos el fuerte racismo institucional, ¿no? Que estamos viendo, no solo en los hospitales, ¿no? Por lo tanto, me parece súper relevante poder poner en tensión una cuestión, ¿no? Me parece súper relevante como seres del lazo social, como seres que somos parte de un tejido social, de una comunidad, preguntarnos ¿dónde está el virus? ¿No? Como, ¿dónde está el virus? ¿Hacia dónde hemos desplazado este virus? ¿Quién es el virus? ¿El colega? ¿La colega? ¿El amigo? ¿La amiga? ¿Mi vecino? ¿Mi vecina? ¿Hacia dónde lo hemos desplazado? ¿No? Y además, esta buena estrategia que se le llama distanciamiento social hace posible también pensar en que la amenaza está puesta en el otro, ¿no? En el otro sujeto, en la otra persona. Lo que hace posible, o cierra más bien, las posibilidades del apoyo colectivo, ¿no? Porque hay un desplazamiento, ¿no? De esta amenaza puesta en el sujeto, en la sujeta, otro, otra, ¿verdad? Por lo tanto, es el otro que adviene como virus, ¿no? ¿Por qué es relevante esto? Porque tiene que ver con la individualidad, ¿no? Tiene que ver con que cierro las puertas a las posibilidades del apoyo colectivo o los apoyos mutuos, ¿verdad? Pero igual de sintomático podría ser cierta, ciertas lecturas que me han hecho no sé, que me han llamado la atención, por decirlo de alguna manera, en las redes sociales, ¿no? Donde uno ha podido leer cosas como esto nos hará mejores personas, tenemos que aprender algo de esta situación, eh, algo vamos a aprender de todo esto, etcétera, ¿no? Son cosas que puse, que, que me parecieron relevantes. Después de la catástrofe ya no seremos los mismos, ¿no? ¿No? Seremos mejores personas. Sin duda no seremos los mismos, ¿no? El río nunca es el mismo. Pero por otro lado, creo que y ahí les pido perdón por mi pesimismo, pero este excesivo optimismo, ¿no? Sobre que pretender que después de esta situación las cosas van a ser diferentes en pro de las personas, que vamos a ser mejores personas después de todo esto, bueno, quizás en algunas sí, ¿no? No vamos a cerrar esas posibilidades. Pero creo que no hay que olvidar que al finalizar el confinamiento serán las mismas condiciones materiales de existencias neoliberales que van a estar ahí. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Verdad? Con el mismo individualismo, ¿no? Versus, ¿no? Lo que podría ser el apoyo mutuo o solidario, la competencia, ¿en relación a qué? A la colaboración. Ambición material versus la equidad, ¿no? El sufrimiento versus lo que podría ser la salud, lo que podría ser el cuidado colectivo de los cuerpos, lo que podría ser
el buen vivir, ¿no? Y por otro lado, ¿verdad?, la precariedad de la vida. Estas son características de nuestra vida material, ¿no? Las que seguirán estando presentes no solamente en nuestra realidad concreta, sino que también en nuestra realidad simbólica, ¿no? Entonces, ¿cómo qué hacer? ¿No? Siendo así, desde la mirada del análisis institucional y muchos conversatorios que hemos hecho muchos quienes trabajamos en esto, coincidimos en una cosa, que hay un solo camino posible, ¿no? Frente a las dificultades personales, pero también a las dificultades colectivas, ¿no? Que tiene que ver con un ímpetu, con una lucha, con un deseo, ¿verdad? Colectivo, comunitario, que tenga un impacto real en la vida afectiva, relacional, pero también en las condiciones materiales de existencia. O sea, si no son aquellas cosas que realmente tienen un impacto y tienen un cambio, muy difícilmente vamos a invitar el buen vivir, ¿no? Pero sin olvidar que a la base hay algunos conceptos que son súper relevantes, que tienen que ver con la comprensión del lazo social, que tiene que ver con la comprensión del apoyo mutuo, o como dice la gran profesora María Angélica Llanes, construir al otro en aliado, ¿no?, del cuidado colectivo de los cuerpos. Conformar una alianza en la comunidad, en las condiciones posibles y con las debidas precauciones, ¿no? Unirnos en esto contra este elemento que nos está amenazando en lo más elemental, que es la muerte, ¿verdad? A propósito de este bicho, ¿no? Sabemos que vienen tiempos difíciles, ¿no? Sabemos que por un lado están aumentando los contagios y por ende el número de personas fallecidas. Y aún estamos lejos de tener alguna certeza sobre los efectos de esta crisis. No obstante, sí sabemos que está afectando una de las dimensiones más relevantes de nuestra vida, que es la dimensión psicológica, ¿no? Que es el motor, ¿verdad?, de nuestra vida. Por lo tanto, para abordar esta situación se requieren estrategias para tiempos de crisis también, donde nuestra cotidianidad está claramente siendo afectada. En este complejo escenario, la salud mental se convierte en un foco sustantivo de acción, con el fin de disminuir o afrontar efectos transversales como el miedo, la angustia, la ansiedad, la inseguridad o el aislamiento físico o psicológico. Con esto claramente sin generar o sin ponerle ingredientes psicopatológicos, ¿no? Pensando en que la Organización Mundial de la Salud nos ha entregado una información relevante que tiene que ver con las investigaciones que ellos y ellas han hecho en situación de emergencias y desastres, ellos han podido informar que más o menos, ¿no?, del 3 al 4% de la población va a tener ciertos trastornos severos, ¿no?, en el área de la salud mental. Del 15 al 20% de la población leve a moderado. Y todo el resto de la población no sin síntomas psicopatológicos, sino que solamente a través de un estrés psicosocial entrarán en lo que le llaman la línea de resiliencia, ¿no?, los cuales aseguran o proponen se deben atender desde el área comunitaria, ¿no?, y no desde una mirada psicopatológica, ¿no? Desde ahí, ya que en este contexto son reacciones y emociones normales en tiempos de crisis, a eso me refiero con el miedo, la angustia, etc., se deben abordar trabajos en línea de acción concreta y específicas que apunten a robustecer nuestros factores protectores individuales y colectivos, es lo que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hoy, es momento de reactivar prácticas
para poder responder a la pregunta cómo lo hacemos, cómo enfrentamos, hoy es el momento para reactivar prácticas quizá olvidadas. Y a eso me refiero, a la vida colectiva comunitaria, me refiero a los apoyos mutuos, me refiero a la cooperación, a la solidaridad, a la empatía y a la resiliencia. Y como mucho lo he aprendido de mis estudiantes, porque me dicen profe, pero no lo soy, hago el intento. Como dicen los chicos y las chicas que yo le hago clase, me dicen, ¿cómo le vamos a dar cara a esto, profe? Entonces yo les respondo, consultándole a nuestros viejos y a nuestras viejas como ellos han ido abordando los problemas también en tiempos más hacia atrás, ¿no? Y lo que nos han, y el legado que nos han dejado tiene que ver con esto, con traer a estos tiempos estas prácticas olvidadas. Eso, gracias. Ahí sí, vamos a activar el micrófono. Muchas gracias, María José, por tu presentación y por hacernos también un recuerdo de lo que son esas prácticas olvidadas, como tú dices, en un contexto y en un escenario social también más complejo, ¿no? Porque, como tú lo has mencionado, el coronavirus viene a situarse en un contexto de mayor complejidad, donde hay una crisis social evidente y que de esa crisis social nos ha dejado fuera acciones situadas en la cooperación, en la solidaridad, en la resiliencia, como tú bien lo mencionas, y que el espacio comunitario se ha reducido a lo individual, y esta tensión también nos ha dejado desprovistos de poder sentirnos seguros en otros, como tú dices y como mencionabas a la profesora Guillanes, el cuidado colectivo de los cuerpos, ¿no? Una gran tarea que pensar. Bien, desde esta reflexión y el aporte que nos ha entregado María José, vamos a darle también paso ahora a la presentación de la profesora y la doctora Macarena Lamas, en relación también a este tema que nos convoca sobre, y para quienes se han ido insertando en la conversación, estamos pensando en cómo nos cuidamos en comunidad, estas relaciones socioafectivas en la distancia y la virtualidad. Macarena, es todo suyo el espacio. Bueno, buenas tardes. Se escucha bien también, ¿verdad? ¿No hay problema? Ya, ok. En primer lugar, bueno, saludarlos a todos y a todas, a los que se están, ¿no es cierto?, también integrando a este conversatorio, y también agradecer la invitación de Elizabeth, ¿no es cierto?, que me invita a formar parte como de este ciclo de charlas, específicamente en el tema que corresponde el día de hoy. Agradecer también, obviamente, el trabajo de Valentina, de Carla, ¿no es cierto?, porque sé que también hay gente detrás de estas iniciativas que se arman desde las facultades, así que también ese reconocimiento para ellas y para todos los que están involucrados. Y también agradecer a María José la reflexión, ¿no es cierto?, que nos ha dado al inicio de esta charla. Bueno, un poco como para introducirme más en la temática, pensando en que el título de esta charla y de este conversatorio, que más que nada, por eso lo quiero hacer así, voy a tirar hartas preguntas más que respuestas, pensando en que igual la idea es poder dialogar, compartir, conversar, reflexionar, ¿no es cierto? Es un poco en base a, bueno, dónde instalamos o desde dónde estamos pensando, ¿no es cierto?, esta reflexión, estas relaciones socioafectivas en la distancia y en la virtualidad. Entonces, desde ese marco, lo primero que surge, o sea, o lo más evidente, es que es un contexto de pandemia. Es una situación de pandemia en donde nos estamos planteando esta pregunta, ¿no es cierto?, en el marco de una emergencia sanitaria, una crisis sanitaria también que sin precedentes previos por las características que tiene, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar esto en primer lugar como para analizar, bueno, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde contextualizamos estas relaciones afectivas? En segundo lugar, y ya nos adelantaba algo también, las reflexiones de María José tienen que ver con distinguir que ante estas situaciones de estrés, o ante las situaciones de estrés en general, y sobre todo también en esta que está tan inédita, las personas reaccionan de diferentes formas, ¿no es cierto? Podemos nosotros también experimentar múltiples formas de manejar el estrés, y en la medida que van avanzando también los días, los meses, etc. Entonces, hemos podido
hay personas que sienten miedo, ¿no es cierto? Miedo al contagio de sus familias, al contagio de personas queridas. Además también se vivencia esta situación de confinamiento porque tienes que estar en tu casa, no puedes tener intercambio o interacción social física con ellos, entonces están estas sensaciones de impotencia, ¿no es cierto?, de no poder cuidar, no poder tener nuestros padres, estar preocupados por los abuelos y una serie de cosas, ¿no? También podemos ver que hay personas, como lo comentaba María José antes, que reaccionan con negación, ¿no es cierto? No está pasando, igual nos podemos tomar un café con los amigos, también recibimos esos mensajes, ¿no es cierto?, desde algunas partes, desde algunos sectores. Hay algunos también que reaccionan con rabia, ¿no es cierto? El tema de buscar culpables, un interlocutor al cual culpar, eso también aparece, ¿no es cierto? Hay incluso teorías de conspiración y una serie de cosas que nosotros hemos estado observando, escuchando, vivenciando, ¿no es cierto?, en la medida en que van transcurren los días y los meses, ¿no es cierto?, en esta condición de pandemia. ¿Ya? Entonces, ese es el primer elemento que me gustaría como relevar y colocarlo en la mesa, porque no es una situación, digamos, de normalidad en la que estamos planteando, bueno, y cómo nos relacionamos a distancia en la virtualidad. No. Además, también le tenemos que sumar a esta situación de pandemia, del miedo y de la enfermedad y todo aquello, el tema de el teletrabajo, que tú antes también adelantabas algo, Elizabeth, en tu introducción, y las demandas de autoformación del profesorado, ¿no es cierto?, que hemos tenido y con las que estamos lidiando desde hace ya un par de meses. Bueno, para empezar, tampoco podemos pensar que estamos hablando de una condición de teletrabajo como lo pensábamos o como lo conocíamos antes, ¿no es cierto? En estas áreas por ejemplo, de la producción, en donde hay un personal que tiene recursos, herramientas, capacitación, tiempo, una serie de cosas para poder desarrollar el famoso teletrabajo. Pero esas condiciones no son las que nosotros tenemos en lo que nos está sucediendo al intentar ejercer nuestra práctica. Además, también hay situaciones desiguales en las que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras chilenos, los educadores y educadoras, ¿no es cierto?, también los niños, frente a este desafío de la educación online, ¿ya? O sea, es importante entender que aquellos, por ejemplo, que no tienen el soporte digital apropiado, aquellos que además están eh, que cuidan a otras personas que tienen niños, que tienen mascotas, que tienen ancianos, que están, ¿no es cierto?, intentando maniobrar con el trabajo en casa, junto con todo lo que sucede, la múltiple presencia, ¿no es cierto?, de un montón de roles y de funciones dentro de un mismo espacio, ¿no es cierto?, que es el hogar. Ya lo habías comentado tú también, Elizabeth, esta, ¿no es cierto?, simultaneidad o esta trastocación entre lo que es lo público y lo privado, ¿no es cierto? Ya hay espacios que dejaron de ser tan privados como tu propia casa, ¿no es cierto? Esto mismo, ¿no es cierto? Cada uno está dentro de algún lugar en su propia vivienda, ¿no es cierto? Intentando conectarse. Entendemos que cuando nos conectamos con los estudiantes les damos nosotros la posibilidad de no encender las cámaras por lo mismo, por el cuidado de la privacidad, pero los profesores es muy difícil que eso lo hagamos, encendemos nuestras cámaras igual. Entonces hay una serie de cosas que también tienen que ver con el teletrabajo y que tienen que ver con la pandemia y que además sumémosle otro elemento que tiene que ver con los desafíos de la autoformación. Entonces, yo creo que la mayoría que nos dedicamos a educación hemos tenido que traspasar rápidamente, ¿no es cierto?, de un modelo de clase presencial, ¿no es cierto?, con presencialidad, con tus metodologías, las que fuesen que tú aplicabas en el aula, a este modelo de educación virtual en donde te has tenido, ¿no es cierto?, que incorporar a cursos de capacitación express, a manejar las plataformas, a entender cómo funcionan, no sé, determinadas herramientas informáticas, a subir material aquí, a buscar retroalimentación allá, una serie de cosas que también han demandado, ¿no es cierto?, esfuerzos, digamos, desgaste también hacia los profesores y profesoras. Entonces,
son hartos elementos los que están, digamos que, involucrados cuando nosotros estamos pensando, bueno, relaciones socioafectivas en la distancia y en la virtualidad, ¿cierto? Al menos, yo creo que deben haber muchos más, pero yo pienso que estos tres son importantes como para empezar a discutir desde dónde y hacia dónde nos planteamos estas relaciones, qué tenemos que hacer y para dónde vamos. Y además también hay un elemento que es fundamental, y yo creo que aquí concordamos todos los que hemos estado también mirando cómo se ha estado enfocando la pandemia desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, desde el inicio, en donde se propone, bueno, que todo va a ser entonces desde ahora virtual, y resulta que luego se dan cuenta de que esta emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, producida por esta enfermedad del COVID, eh, ha dejado en evidencia algo que ya se sabía, o sea, lo ha vuelto a colocar en figura, y que tiene que ver que en entornos vulnerables y de ruralidad, ¿no es cierto?, los soportes digitales no están. ¿Ya? Entonces, eso se ha traducido básicamente en una educación no presencial. Entonces, ¿cómo lo hacen las escuelas? Entonces, ahora ya algunas autoridades han salido a decir de que no sabían, que ahora se dan cuenta, que no tenían mucha idea de que esa situación ocurría en Chile. Pero bueno, más allá de esa discusión, es evidente que se ha posicionado nuevamente la desigualdad, la inequidad, ¿no es cierto?, en la que vive nuestra población, y que fue parte del estallido social en octubre, y que ahora vuelve a reflejarse nomás. Ahora, ¿y por qué creo que es importante la temática que nos está, a la que viene este conversatorio? Y a la virtualidad van a estar teñidas, van a estar influenciadas, van a estar afectadas obviamente por estos elementos. ¿Ya? O sea, el propio estado subjetivo y emocional de nosotros se proyecta en las interacciones con los otros. Entonces no hay que desconocerlo, ¿no es cierto?, a la hora de pensar en esto. Y bueno, frente a todo esto, hay algunos que, eh, personas, académicos, investigadores, profesores y profesoras también, que desde un comienzo nos hemos estado preguntando, ¿no es cierto? ¿Es posible una continuidad escolar, una continuidad educativa en este contexto? O sea, ¿es posible? ¿Y en qué se ha traducido esa continuidad escolar y esa continuidad educativa? Porque igual hemos visto que se ha traducido en algunos contextos como una continuidad institucional, ¿no es cierto?, basada, bueno, en que hay que pasar los contenidos, en que hay que pasar este currículum, en que hay que seguir protocolos previamente establecidos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la respuesta desde la administración educativa nosotros la estamos viviendo. La respuesta sí, es posible y hay que hacerlo. ¿Ya? O sea, las clases deben continuar, se tienen que pasar los contenidos del currículum, el ministerio ha hecho propuestas, ¿no es cierto?, para poder priorizar objetivos de aprendizaje, los imprescindibles, los pertinentes, aquellos que, bueno, no es necesario que se vean, y una serie de cosas. Entonces, las escuelas y las directivas reciben obviamente estas instrucciones y las bajan hacia el profesorado, entonces un poco, y a un profesorado que está viviendo, nuevamente vuelvo a decir, involucrado en estos 3 factores o 4 factores que anteriormente he mencionado. Entonces, la pregunta es, o sea, bueno, ¿de verdad que es posible? Sí, parece que sí, hay que hacerlo, la continuidad escolar. Pero ¿en qué se ha traducido esta continuidad institucional? ¿Ya? Entonces, ¿y qué consecuencias conlleva esta decisión, ¿no es cierto?, en el bienestar de las personas involucradas y por lo tanto entonces en las relaciones socioafectivas? Si sabemos que si nos sentimos mal, si estamos desgastados, ¿no es cierto?, si se nos está haciendo difícil el teletrabajo y una serie de cosas, bueno, cómo también nos enfrentamos a generar dinámicas, ¿no es cierto?, digamos que empáticas con nuestros estudiantes, nos preocupamos del desarrollo socioafectivo y socioemocional y una serie de cosas. Entonces, es importante también hacernos estas preguntas, o sea, ¿cuáles son los mensajes que se están dando y que están recibiendo tanto los profesores como los estudiantes? Y esto un poco también, ya viene, esta discusión viene desde antes, pero tiene que ver con que el mensaje, creo yo, de parte
de las administraciones es que los estudiantes deben rendir. Deben rendir incluso, ¿no es cierto? Hay otra discusión que está ahora en la mesa y que tiene que ver con la aplicación de la prueba CIMSE, con un criterio diagnóstico, lo que tú quieras, pero sigue siendo, ¿no es cierto? El Ministerio todavía dice que la va a realizar, aunque salió una encuesta, ¿no es cierto?, en donde sale que el 81% de la población no está de acuerdo con que los estudiantes rindan esa prueba, ¿ya? Y podemos entender incluso los argumentos diagnósticos que puedan ir detrás, ¿no es cierto? Y la benevolencia, ya, si uno quiere pensarlo así, de generar una prueba con estas características diagnósticas. Pero resulta que la prueba CIMSE ha sido por años, ¿no es cierto?, un instrumento que ha generado mucho estrés a las escuelas, y estrés a las familias, y estrés a los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el valor de aplicarla ahora y en este contexto? Entonces, hay hartas cosas que tiñen un poco este tema de, bueno, ¿cómo nos vamos a manejar en estas relaciones socioafectivas a la virtualidad, ¿no es cierto?, y en la distancia? Y aparece entonces este diagnóstico que ya se lleva por años, ¿no es cierto?, vinculando a la educación y al modelo de educación chilena que tenemos, y que es el modelo de rendición de cuentas, ¿no es cierto?, que se ha instalado en la educación, en las escuelas, y instala además formas de relacionarnos, ¿no es cierto? O sea, impregna las maneras de hacer las clases y la forma de vincularnos. O sea, eso es súper relevante, porque cuando empezamos a pensar, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar con las familias y cómo nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes? Lo primero es pensar, bueno, pero ¿qué mensajes le vamos a dar? Que rindan, que rindan, que rindan, ¿no es cierto? Que hay que, ¿no es cierto?, conseguir pasar estos contenidos y estas metas a toda costa, o vamos a estar, ¿no es cierto?, tomando algunas decisiones más bien aterrizadas tal vez al contexto particular, real, en el que se está viviendo una pandemia. Entonces, esas son preguntas que nos hacemos y que van a tener directa relación con cómo nos estamos vinculando con ellos. Entonces, bueno, desde la psicología, y esto es lo que también he querido como pensar, porque incluso yo te puedo decir como a nivel personal que hasta en mi foro interno lo siento, que tiene que ver con esto de vivir experiencias de doble vínculo. ¿Ya? Entonces, estas experiencias de doble vínculo te hacen referencia como a la confusión que le acarrea a una persona, ¿no es cierto?, tener que vérselas o elegir entre dos mensajes que son contradictorios entre sí, y en la imposibilidad además de comunicar esa contradicción. Entonces, ¿qué veo? O sea, ¿y qué es lo que está sucediendo? Que los profesores y las profesoras, ¿no es cierto?, las mismas directivas, no pueden desconocer las demandas, ¿no es cierto?, de las administraciones, de sus sostenedores. No las pueden desconocer, hay cosas que hay que hacer. Pero por otro lado, también no pueden desconocer la imposibilidad de llevarlas a cabo en muchos casos. Entonces, eso genera obviamente desgaste, malestar, agobio, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Y ahí aparece entonces el tema de, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque un poco también el conversatorio no va como para deprimirnos más de lo que ya quizás podamos estar, sino que tiene que ver con, bueno, pero ¿qué estrategia, ¿no es cierto? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer para poder lidiar con todo esto? Y una de las cosas que aparecen, ¿no es cierto?, y que creo que son las que más están interpelando ahora a las escuelas en este contexto, es cómo van a continuar o cómo continúan siendo una comunidad, ¿no es cierto?, en este contexto tan inédito. Y en ese sentido, o sea, la gran, ya lo conversaban, lo había comentado también ustedes antes en este mismo conversatorio, que tiene que ver con, bueno, generar espacios comunitarios, pues, de reflexión, de toma de decisiones, porque el poder lidiar con estas contradicciones que yo hablo, que generan estas experiencias de doble vínculo, solo se pueden solucionar si es a nivel colectivo, ¿ya? Generando espacios de acción, de poder tomar decisiones, ¿no es cierto? Algunas decisiones que, bueno, que tengan que ver con, bueno, cómo nos vamos a vincular con nuestra comunidad. Y en ese sentido hay muchas experiencias. Yo quiero ser así optimista en ese sentido, porque hemos estado observando también que
tanto a nivel local como también nacional. No hay que irse muy lejos, no hay que irse al extranjero a mirar. Se están haciendo hartas cosas. Hoy día en la mañana estaba escuchando una experiencia de una escuela que, bueno, la fanpage, ¿no es cierto?, de Facebook, las han adaptado para poder desde ahí, por ejemplo, hacerle propaganda a las familias que venden productos, ¿no es cierto?, apoyar en canastas familiares, hacer una serie de cosas que es en apoyo de su comunidad. Hay otra escuela, por ejemplo, también, Pablo Neruda, es una escuela bicentenario, que ellos lo que desarrollaron es una radio, una radio educativa para poder llegar a todos sus alumnos. Y así varias experiencias que se están dando a nivel nacional, que un poco como que muestran, ¿no es cierto?, que se puede seguir siendo comunidad y se puede incluso trabajar lo socioemocional y lo socioafectivo desde el currículum. Y ahí es uno de los puntos claves tal vez que a mí me gustaría como poder instalar tal vez en esta conversación, y que tiene que ver con que lo socioemocional y lo socioafectivo no es un asunto de los profesionales, del equipo psicosocial en la escuela, ¿ya? Sino que es un asunto de la comunidad educativa en general, en su conjunto. Entonces, los profesores y profesoras pueden, ¿no es cierto?, a través de lo curricular, hacerse cargo también del desarrollo socioemocional. Y en ese sentido hay también una interesante contrapropuesta que ha hecho el Colegio de Profesores, que también la vi ayer. De hecho, si la quieren buscar, está en Facebook, incluso la charla, en estos Facebook Live que hay ahora circulando, en donde ellos hacen una contrapropuesta a esta propuesta del ministerio. Ellos le llaman algo así como, espérenme que lo tengo anotadito. Ellos, nuclearización curricular le llaman a esto, y es como cómo generar, ¿no es cierto?, actividades online que agrupen, ¿no es cierto?, a varias asignaturas a la vez, varios objetivos de aprendizaje, pero considerando la situación particular en la que se encuentran las familias ahora. Entonces, por ejemplo, y te dan muchos ejemplos, ustedes si quieren pueden acceder a la web de la revista de docencia, en donde aparecen muchas actividades con esta lógica de, bueno, en una sola actividad abarcar varios objetivos con varias asignaturas, ¿no es cierto?, pero también considerando el contexto en particular en el que se encuentran las familias. O sea, es como una enseñanza más situada, bueno, en la realidad, en lo que nos está aconteciendo. Entonces, es un poco eso lo que me gustaría dejar en la palestra para poder conversarlo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de lo socioemocional, muy ligado a lo curricular. Lo segundo es que con estos elementos que he introducido, ¿no es cierto?, para el debate, es que hay que preocuparse también un poco de lo que les está sucediendo a los profesores y a las profesoras, ¿no es cierto?, a los docentes, en el sentido de, bueno, no podemos estar hablando de relaciones socioemocionales y cómo lo vamos a hacer, y relaciones socioafectivas, si el cuidado del profesor y profesora no está siendo tampoco lo principal en el debate. ¿Ya? Eso es súper importante, y creo que es una discusión que se tiene que dar al interior de las comunidades educativas, que se tiene que reflexionar con respecto a aquello, que se tiene que reflexionar con respecto, ¿no es cierto?, a la rendición de contenidos, la rendición de cuentas en este contexto inédito de pandemia. Entonces y con esto que quiero decir que es importante validar el sentir del otro, ¿ya? O sea, mirar un poco también quiénes están detrás de la pantalla, ¿no es cierto?, si son familias, si son niños, qué características tienen, y lo mismo para el otro lado, o sea, quiénes son estos profesores, cuáles son las dificultades que ellos están teniendo ahora para hacer su práctica y desarrollar su práctica educativa en sus casas, en este teletrabajo entre comillas, ¿no es cierto?, en qué condiciones están, qué se les puede demandar y qué no, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de cosas que se tienen y se deben, yo creo, que discutir al interior de las comunidades educativas para buscar soluciones colectivas y que la gente no se sienta sola.
ya como alienada un poco y que simplemente tenga que responder y responder y responder porque hay una dinámica, ¿no es cierto?, institucionalizada ya detrás de rendir cuentas. Entonces es eso, más que nada lo que traigo más preguntas que respuestas, la verdad. Muchas gracias, Macarena, por tu presentación también, dando también algunos ejemplos operativos, ¿no? Que nos permiten también pensar, desde, como tú dices, desde nuestras realidades, donde hay actividades, hay ejemplos que nos ayudan a pensar y tal vez en este diálogo que teníamos con María José, ¿no? De repensar los espacios colectivos y los espacios comunitarios que nos hacen recordar que somos con otros y estamos con otros, ¿no? Y que la individualización o adaptarse puede dañarnos más que generar nuevas propuestas, ¿no? Y reinventar estas soluciones, como tú lo decías, desde un currículum más operativo en circunstancias como las que nos encontramos. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir entonces el espacio a las preguntas. Vamos a ver si es que tenemos dentro de la audiencia alguien que quiera hacer alguna consulta a las panelistas para situarnos en el diálogo o respecto a las experiencias también que tienen en sus contextos educativos o en los espacios de relación, ¿sí? ¿Hay alguien que quisiera? No veo a nadie levantando la mano en este minuto, no sé si dentro de la audiencia alguien quiera compartir o hacer algunas consultas respecto a lo expuesto. Por Hola, ahora acá. ¿Sí? hola, sí, ¿Sí? a mí Hola. me gustaría hola a Camila, todos, hola, todas. ¿qué tal Camila? Sí, Bienvenida, un gusto cuéntanos. en realidad haber participado en esta actividad, en realidad donde podamos compartir experiencias. Yo creo que por ahí va un tema de poder hacer comunidad también entre nosotros como docentes y estas instancias lo permiten. Así que a mí me gustaría comentar un poco respecto a, participé de la charla anterior donde estuvo... em, nuestro presidente del Colegio de Profesores, y claro, él hablaba sobre la nuclearización de contenidos, ya que no es una priorización curricular, pero que también está basado en la interdisciplinariedad, ¿ya? Y desde ese punto, nosotros como colegios también estamos tratando de trabajar desde eso, pero mucho más también a lo largo. Yo estoy trabajando en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, y como colegio estamos pensando también en trabajar en el ABP, aprendizaje basado en proyectos, yo creo que es un poco la línea en la cual nosotros como colegios debemos trabajar, porque genera, además fomenta la interdisciplinariedad, pero también genera espacios de reflexión, trabajos de colaboración, tanto entre docentes como estudiantes. Existen varios factores o varias eh, como temas, ¿no?, que salen frente a esto, y es respecto tanto a la realidad docente como a la realidad del estudiantado. Nosotros no estamos en un colegio rural, es un colegio que está en plena ciudad de Valdivia, que tiene más de 1.200 niñas, pero nuestra realidad también es un poco cruda. Tenemos también situaciones de mucha vulnerabilidad como situaciones muy acomodadas. Por lo tanto, nuestra realidad es que en realidad un 20% de estudiantes no se está conectando, ni tiene acceso a una clase normal por Zoom, ¿te fijas? Entonces, cuando hay docentes que también tienen complejidad de poder trabajar desde las casas, porque viven en lugares rurales, fuera de la ciudad, por lo tanto no tienes conectividad a internet. Entonces, no es solamente el tema de conectividad frente al acceso, sino que tampoco, o sea, nos pilló un poco en pañales esto, por no decirnos que efectivamente no estábamos para nada preparados. Pero hay realidades que de repente nos superan un poco, que existen las intenciones, que queremos seguir avanzando, queremos seguir trabajando sobre la socioemocionalidad. Se han generado instancias para trabajar desde los docentes, para poder apoyarnos, para poder tener una oreja muchas veces para escuchar, y que son espacios que deberían existir en todas las comunidades, más de los colegios todavía, donde podamos ser escuchados y conversar y qué es lo que nos está pasando y validar las emociones. Em, pero de ahí tenemos que tratar de seguir siendo escuela y atender a estos 70% de estudiantes y de familias que nos siguen pidiendo que la escuela sea el lugar de encuentro, y ahí es donde nos encontramos con
estudiantes que efectivamente están muy participativas y que quieren hacer cosas, ¿no? Que quieren seguir aprendiendo, pero también te encuentras con las que quieren y no pueden. Entonces se genera un tema de injusticia, se genera un tema de equidad que tú comentabas en el tema, Macarena, pero estamos en el intento. Y en el intento también de nosotros de ser docentes, avanzando en este proceso, donde tenemos muchas cosas que hacer, donde estamos todos aprendiendo de forma express, donde estamos en estas charlas, donde yo vengo recién saliendo de 3 clases consecutivas de Zoom, de retroalimentaciones, donde después a las 7 tengo una reunión de apoderados, y donde además en otra capacitación, ¿te fijas? Entonces llega bien un poco el agobio laboral, pero es porque uno también se lo pone un poco también, ¿no? En mi caso es así. Pero también sintiendo que podemos hacer muchas cosas, que estamos con harto autoaprendizaje, pero yo creo que lo principal de esto que tenemos que rescatar es hacer comunidad. Creo que tenemos que generar los espacios para poder escucharnos, para poder validar nuestras emociones, cómo nos sentimos, validar a nuestros estudiantes cómo se sienten, validar esos espacios y de ahí seguir avanzando. Si no hay una emocionalidad primero trabajada, es muy difícil poder avanzar en lo curricular o en todo lo demás que tú quieras seguir trabajando. Entonces eso, también como seguir apoyándonos entre nosotros como comunidades educativas, y generando instancias donde podamos ser escuchados y podamos escuchar qué sucede a nuestro alrededor. Me gustaría escuchar si hay algún otro colega que por ahí también sea de acá, de esta zona, o no de esta zona, pero qué se está haciendo en las comunidades, qué instancias se están generando. Eso, muchísimas gracias. Gracias Camila por tu experiencia, por contarnos. Camila también egresada de nuestra facultad, de nuestra universidad, ya laborando como profesora ahí en el colegio, como profesora de inglés. E interesante escucharla, digamos, la propuesta que ya están ustedes trabajando, pero también estos replanteamientos, es decir, cómo estamos en las escuelas. Hay interés, hay motivación, si quiere, pero no hay conectividad para todos, pero no todos lo logran, pero quieren aprender y no pueden. Y mencionabas también el tema de injusticia social, y, en fin, que se puede ir replicando, y la inequidad de acceso para poder potenciar este proceso educativo, ¿sí? Gracias, Camila. ¿Hay alguna otra consulta? Si no, le damos paso a las panelistas también a comentar desde la experiencia que nos ha presentado Camila. Estoy viendo acá si hay alguna manito levantada de que si alguien quisiera comentar o hacer alguna pregunta a las panelistas. Acá, el colega Marcelo Arancilla está levantando la mano, y el colega Yerko Monge. Le damos la posibilidad a Marcelo y luego a Yerko, para luego darle el espacio a las panelistas que puedan también comentar. Marcelo. Gracias, Elizabeth. Hola a todas y a todos, y a todes. La verdad es que voy por otra línea de lo que plantea Camila. No sé si quizás despierte el entusiasmo, las palabras, la experiencia de Camila a otras colegas de contextos escolares que nos puedan... De hecho, uno de los propósitos de estos encuentros tiene que ver con eso, digamos, o sea, con también ser un espacio donde se compartan experiencias. Entonces, lo mío va por una línea un poquito más de profundizar en algunas temáticas de lo que planteaba María José y Macarena, en términos principalmente de este conflicto socioemocional, ¿no es cierto?, que estamos viviendo las comunidades, que están viviendo las comunidades educativas, pero que no necesariamente, no sé si lo digo bien, digamos, no sé si este sea el punto álgido del conflicto, en el sentido de que el futuro es incierto, digamos. Entonces también no sabemos cómo las comunidades van a reaccionar a lo que viene, digamos, al cómo, porque si, como muy bien decía María José, decir vamos a volver a la misma escuela que dejamos el 17 de octubre, digamos, del año pasado. Vamos a volver al mismo sistema, ¿no es cierto?, perverso, digamos, de la evaluación docente, del CINCE, de las exigencias. Entonces, no sé si va a ser más crítico, porque ahora estamos hablando de la comunidad, de que somos todos comunitarios, de que abramos no, de que
se está levantando una opción de escuela distinta, se está incluso identificando el valor de la escuela, que no es el currículum escolar, no es el pasar contenido. En todos los foros en los cuales uno participa, salvo los que hace el Ministerio de Educación, uno entiende o ve que se está levantando otra posición de escuela, pero si luego en marzo del 2021, que es más o menos donde yo estimo que podemos volver a cierta normalidad, vamos a volver a la misma escuela, vamos a volver, no sé, creo que esa crisis puede ser un poquito más aguda que incluso la que estamos viviendo actualmente. Gracias, Marcelo. Yerko Monjes también ha pedido la palabra y luego vamos a darle espacio a nuestros panelistas que puedan abordar estas posturas que ha presentado Marcelo, Camila y Yerko. Hola a todos, todas, muchas gracias Elizabeth también. Perdón el ruido, pero sabrán que uno está en la casa y la familia sigue haciendo sus cosas también, así que es la doble dimensión, o triple en algunos casos. Bueno, primero que nada agradecer también al proyecto FI de Elizabeth por la iniciativa, a los colegas que son parte de esto, porque también es un espacio bien interesante para pensar el problema educativo, no solamente en nuestro caso desde el contexto universitario, sino también considerando todas las variables de la amplia pedagogía que existen. Entonces creo que es muy necesario también verlo desde ese punto de vista. Un poco igual quería comentar en función de lo mismo que decía Marcelo, yo creo que es importante, bueno, primero asumir este momento que yo creo que a muchos también nos consume la ansiedad, como decía María José, de volver rápido a esto normal, digamos. ¿Cuándo irá a pasar? ¿Un mes más, 2 meses más, 3 meses más? Y un poco la toma de conciencia en este tiempo ha sido decir, bueno, creo que no va a ser tan pronto, en realidad estamos en otro momento, hay que asumir ciertas lógicas que cambian. Entonces, por tanto, es el primer desafío y creo que para la escuela una pregunta central es ¿cuál es el valor social de la escuela que tiene finalmente? ¿Cuál es el valor político y educativo? O sea, acá los colegas que trabajan en el aula, más que nadie sabe que efectivamente la escuela ha estado tensionada en este último momento con una doble dimensión. Hay una dimensión asistencialista muy demandada desde la escuela por condiciones de vida y materialidad de los estudiantes, pero también está cuestionada la misión educativa de los establecimientos. ¿Cuál es el rol de la escuela hoy en las sociedades? ¿Cuál es su función, por ejemplo? Yo creo que en parte igual mantener funcionando la escuela, mantener funcionando las universidades, si bien hay toda una lógica con cumplir con ritmos institucionales, también hay un sentido de permanecer juntos, digamos, y formar comunidad en la distancia. Y por otra parte, igual yo creo que es interesante darle también un poco de sentido, a propósito de mi disciplina, la historia, un poco de sentido de historia de la educación y política educativa también a esto. Yo creo que no hay que olvidar que los contextos docentes, los profesores están altamente precarizados, si bien existían laborales efectivamente amplias antes, ahora más. Yo creo que en este momento se hace necesario y urgente pensar esta respuesta, si bien en términos de generar comunidad, pero también la particularidad dentro de la comunidad. ¿Qué está pasando con nuestras colegas que son madres, por ejemplo, que vienen recién de un postnatal, aquellas colegas o los colegas que tienen situaciones particulares, que efectivamente se les está demandando, mucho en términos clientelares también, de responder guía, pero en realidad eso que va ocasionando precarización en los profesores, estresados en las casas, los chicos están respondiendo como pueden, no saben bien qué hacer. Entonces es un momento donde creo que hace falta reflexionar en esa dimensión, y yo creo que es importante pensarlo igual así, problematizarlo políticamente y darle un sentido histórico también a ese relato, porque de lo contrario, claro, avanzar en comunidad puede ser súper interesante y de acuerdo con lo que dice nuestra colega Camila, pero igual hay que cuidar que ese sentido de avanzar en comunidad no se transforme en algo vacío sin política, sino que aquí tenemos que salir reflexionando en la escuela, pues reflexionando también las desigualdades de género, inequidades salariales, explotación laboral, precarización. Entonces creo que una invitación a pensar las problemáticas estructurales, tomando en el centro de la escuela cuál es su valor, pero sin descuidar aquello, que por volver a la normalidad y llegar rápido tampoco volvamos a esta idea de una pedagogía del sacrificio, donde el buen profe, el que está 20 horas trabajando y duerme 4, que un poco como lo romantizan las noticias, digamos, que todos los días nos dicen el profe que recorre 50 kilómetros de a pie bajo la lluvia para entregar una guía,
y uno ve los comentarios y queda un poco espantado, dice abajo, eso es la pedagogía, eso es la vocación, eso es lo que hay que hacer. O sea, no, pues no hay que romantizar la explotación laboral, no hay que romantizar la precarización, porque esa es la trampa del neoliberalismo también. Vendernos el sacrificio como una propuesta y una vida mejor, digamos, casi en términos cristianos teológicos. Entonces igual hay que tener, yo creo, precaución por eso, y dentro de los tiempos le agradezco mucho las instancias que nos permiten pensarlo también así. Muchas gracias, Yerko, también por tu comentario excelente desde esta lógica de reflexión también, como tú decías, que nos hace pensar en la escuela como si bien un modelo que existe y sigue existiendo y que, como tú mencionabas, de pronto un espacio que nos está permitiendo mantenernos conectados o que genera esa conexión. Y es el llamado también a pensarnos desde lo que vimos la semana pasada y lo que viene en nuestros conversatorios, ¿no? Desde la política, ¿es la escuela el modelo o la escuela debe repensarse? La próxima semana trabajaremos con el currículum. ¿Es que tenemos que pensar en una reconstrucción curricular? Bueno, voy a dejar a María José y a Macarena porque ellas son las panelistas, y un poco también dentro del comentario que nuestros colegas han hecho. No sé si María José, Macarena, ¿quién primero quiere comentarnos respecto a lo que nos han dicho nuestros colegas? María José, ¿sí parece? Sí, sí, ya. mira, es que, claro, han dicho tanto, creo, Yerko, me interpretaste, Marcelo también, creo que yo insisto, no soy profesora, si bien es cierto, en algunos momentos entro y salgo de ahí, pero más bien lo mío son los hospitales, pero son instituciones, ¿no? Y desde la lógica o de la teoría institucionalista, la institución hospital, escuela, cárcel, etcétera, vienen un poco, son dispositivos que funcionan desde una lógica parecida, ¿no? Cuando yo me refería también a la precariedad de la vida, la vida tiene distintas dimensiones también, ¿no? Y como dice el Yerko, esto de la precarización del trabajo, de la precarización del tener la posibilidad de hacer familia, cualquiera sea, creo que es un síntoma neoliberal, por supuesto, que genera ciertas lecturas a las cuales hay que estar muy atentos y atentas, ¿no? Esto que dice el Yerko o nos pasa a nosotros en el ámbito de la salud, cuando llegamos al hospital con mascarillas, lleno de cuestiones, y algunas personas dicen, doctora, se pasó, usted viene a trabajar igual. No, o sea, no, la gente está yendo a trabajar con mucho miedo, la gente, mucha, no vuelve a su casa a dormir porque prefiere no contagiar a su familia y se están arrendando cabañas o piezas solos, qué sé yo, o solas. Entonces, creo que en ese sentido hay que tener ojo con eso porque es un síntoma, ¿no? Que hay que estar como atento. Por otro lado, alguien hizo la pregunta de que sí es posible, ¿no? ¿Es posible? Yo creo que esa respuesta la debemos tener nosotros, ¿no? Nosotras. Creo que es una pregunta que no hay que hacer hacia arriba Estado, ¿no? Ministerio, etcétera. Creo que es una respuesta que debiéramos responder nosotros. ¿Es posible en el ámbito de salud, por ejemplo, cumplir con las metas de gestión sanitaria? No, no es posible. Porque no existen ni las condiciones materiales, ni subjetivas, ni emocionales, ni de ningún tipo para poder cumplir, ¿no? Creo que esa respuesta a las distintas instituciones la debemos hacer nosotros y nosotras, ¿no? Porque sabemos cuál es la respuesta del Estado, ¿no? Cumplir a toda costa. Somos una parte de la cadena productiva, ¿no? Por lo tanto, la lógica va a ser, hagan clases, ¿no? A pesar de que el costo, no solo para los profesores y las profesoras, en términos del malestar subjetivo, sino que también de los estudiantes y las estudiantes que están detrás de las cámaras, intentando poner todo su psiquismo a disposición de esto, ¿no? Pero hay un costo emocional importante. Por otro lado, decía la Macarena, algo que es tan cierto,
¿no? Que quizás en otro lenguaje, pero es lo mismo, es como las tensiones éticas, ¿no? Las tensiones éticas personales y las tensiones éticas institucionales siempre nos han producido una tensión en nuestro oficio, que en este caso puede ser o clínico o del ser profe, qué sé yo, que genera ciertas confusiones este doble discurso, ¿no? Que es lo doble vincular finalmente, ¿no? O la ambivalencia, ¿no? Que es la que genera lo que llamamos los institucionalistas, ¿verdad? El sufrimiento institucional, ¿no? Lo que provoca el malestar subjetivo como síntoma a aquel mandato institucional, aquel mandato que es latente, ¿no? Hazlo igual, sacrifícate igual. Por lo tanto, estas éticas que se ponen en tensión desde la ética institucional y la ética personal, provoca cierta, que en el fondo es lo que estamos hablando. Pero lo quiero unir con decir esto de la comunidad. Sí, como dice el Yerko, hay que tener ojo con esto. Pero tengo la impresión también que la única forma posible para encontrar ciertas salidas tiene que ver con el hacer comunidad. Y el hacer comunidad desde una lógica quizás mucho más sencilla, ¿no? Que es esto, juntarse a pensar en colectivo, ¿no? Creo que esto, más allá, que es lo que yo le digo a muchos de los estudiantes que alguna vez le he hecho clase, es la salud no está puesta en el box, ¿no? La salud no está puesta en el centro médico, en el hospital, en el CEFAM, en el CESAMCO, etcétera, ¿no? Pensando en la salud mental. La salud está puesta en la comunidad. La salud está puesta en la posibilidad de pensarse y ser pensado por otro. La salud está puesta en el cómo nos constituimos como sujetos en un tejido social, ¿no? Y eso solamente se hace en el encuentro. Si bien es cierto, el encuentro hoy es un encuentro distinto, ¿no? Es un encuentro no de los cuerpos, es un encuentro de las partes, ¿no? De las caras, de las manos, de los brazos, pero hay subjetividad puesta allí. Si bien es cierto que es una discusión que tenemos los clínicos, esto si atendemos o no atendemos por Zoom, ¿no? ¿Qué pasa con la transferencia? ¿Qué pasa? Bueno, hay que asumir que no está todo puesto aquí en juego. El cuerpo no está, pero sí tenemos otras posibilidades, ¿no? De escucha, otras posibilidades de hablar, otras posibilidades de escucharnos, que tiene que ver con esto de cómo un tema lo podemos pensar de forma colectiva, ¿no? Y eso, cuando la pregunta es cómo encontramos la salud o cómo buscamos, bueno, tengo la impresión, siguiendo la línea de la profesora María Angélica Illanes, ¿qué es la salud? Bueno, la salud no es otra cosa que el cuidado colectivo de los cuerpos. O sea, esto mismo que estamos haciendo nosotros, escucharnos, ¿verdad? Y pensándonos en comunidad. Eso. Muchas gracias, María Perdón, José. solo para terminar, que eran tantas cosas y sí, quizás está bien. una idea suelta, pero sé que hay hartos que quieren hablar. Entonces, cuando dice, bueno, pero ¿qué positivo vamos a sacar de todo esto? Creo que son pocas las cosas positivas que yo he ido viendo, asumo mi pesimismo, pero creo que si hay algo positivo de todo esto es que la palabra que históricamente ha estado en el relevo, creo que ha empezado a circular, ¿no? Y el hacer circular la palabra es aquello que nos produce finalmente el bienestar subjetivo. Gracias. Eso. Muchas gracias, María José, por tu respuesta, tu intervención también a lo que las colegas y los colegas mencionaban. Macarena, ¿estás por ahí? ¿Me perdió tu imagen? ¿Sí? Aquí, ¿Sí? Ahí estás, ahí estás, ¿sí? Sí, estoy escuchando atentamente los comentarios, ¿no es cierto?, que se han hecho hasta el momento, un poco que bueno que se esté dando como un espacio de discusión y de reflexión, porque creo que esa es la idea, ¿no es cierto?, un conversatorio, escuchar también que se está haciendo desde las comunidades educativas, que también suena súper interesante, y poder ver qué es lo que están haciendo, porque obviamente que hace 2 meses la gente, quienes nos dedicamos a educación, nos hemos movilizado muchísimo, ¿no es cierto?, con esta situación, más allá de lo que yo planteaba
en un comienzo que tienen que ver con estas demandas de autoformación y cómo lo voy a hacer y lo digital y todo aquello, también tiene que ver como con este tema ¿no es cierto?, poder seguir desarrollando nuestra práctica profesional, educacional, ¿no es cierto?, con otros, hacia otros, poder, ¿no es cierto?, poder brindar a nuestros estudiantes aquello. Entonces, sé que deben haber muchas más ideas, mucho más estrategias, pero vuelvo a considerar que es muy importante el pensar en el bienestar del profesorado. Yo como psicóloga educacional, a diferencia tal vez de otras líneas de la psicología, cuando trabajo con mis estudiantes siempre les digo, o sea, cuando trabajan ustedes como psicólogos educacionales en unas escuelas, lo principal es trabajar con los adultos de la escuela directamente, porque indirectamente llegas a los estudiantes. De ahí entonces la relevancia de que lo socioafectivo y lo socioemocional, ¿no es cierto?, está total y absolutamente involucrado en el currículum, o en nuestra práctica educativa, ¿no es cierto?, en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con un otro, cómo nos vinculamos con las familias, cómo nos vinculamos con los estudiantes, etc. Entonces, yo estoy de acuerdo con que esta situación de pandemia viene como a revelar con mucho más, quizás, ¿no es cierto?, de manera más impresionante, digamos, que la necesidad que tienen las escuelas, y que ya viene desde mucho tiempo hablándose de esto, de vincularse con las familias, de vincularse con sus comunidades locales, de vincularse, ¿no es cierto?, en una práctica más situada, ¿no es cierto?, que no estemos pensando, por ejemplo, en pasar las matemáticas con manzanas y peras todavía, sino que estemos pensando en, bueno, la economía del hogar, y así hay una serie de elementos que ya desde las pedagogías, ¿no es cierto?, se están haciendo. Y así los psicólogos educacionales tenemos que aprender más de currículum, ¿se entiende? Entonces, como empezar a pensar un poco en aquello de cómo nos ayudamos y cómo nos acompañamos dentro de las comunidades educativas, ¿no es cierto?, con los diferentes equipos también que ahí se desarrollan, ¿no es cierto?, y trabajan juntos, no separados, si eso es el tema. O sea, no puede ser que luego de que suceda todo esto, ¿no es cierto?, y pensemos en que, bueno, próximo año tal vez los chicos vuelvan a clase, van a volver con un montón de cosas. Nosotros también, ¿entienden? Porque de hecho esto ya está teniendo repercusiones emocionales, afectivas, relacionales y una serie de cuestiones. Luego entonces no es posible pensar que los equipos psicosociales van a tener que atender individualmente a todos los niños afectados en los colegios. O sea, no hay recursos, no hay abasto para eso. Entonces es pensar, bueno, pero ¿cómo trabajamos y nos cuidamos en comunidad? Entonces, en ese sentido, yo creo que también con estas lógicas verticales, institucionales, ¿no es cierto?, que también generan esto que habíamos conversado, de situaciones doble vinculares, yo creo que lo peor que podríamos hacer es empezar a echarnos las culpas entre nosotros, ¿ya? En pelearnos entre nosotros, sino que tiene que ver más como, bueno, unir fuerzas, ¿entienden? Como para poder trabajar en conjunto para dar soluciones colectivas a problemas y necesidades que estén dentro de la escuela en particular. O sea, mayores espacios de reflexión, de comunicación, incluso hay otras experiencias, y por eso quiero irme de repente hasta lo más específico. Hay experiencias bonitas que se han hecho con consejos de curso online, ¿no es cierto?, los estudiantes contando y mostrando su hogar, sus cosas, qué sé yo, ideas que tienen, preguntarles más a los niños también, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, saliendo un poco también como de esta idea adultocentrista que muchas veces tenemos de trabajar con los niños. Entonces, creo que es bonito y es interesante que podamos como verlo así, de cómo seguimos siendo comunidad, y no solamente ahora, sino que también pensando y siendo optimistas en las oportunidades que esto revela para adelante, ¿ya? Ahora, sí, tampoco somos ingenuos, esto no cambia de la noche a la mañana, o sea, ya esta llamada crisis, ¿no es cierto? Ups. Maca, Más situado, más sí, contextual, perdona. te nos habías ido un ratito, te nos habías ido. Ahora Bueno, sí, te ¿ves? escuchamos. Sí. Como comentándote un poco también de lo que tiene que ver con esto de la virtualidad, parte del soporte y de la conexión tiene que ver con eso, ¿no? No sé en qué parte me fui, pero creo que lo relevante ya está dicho, así que no creo que pueda aportar algo más. Creo que igual sería interesante conocer la opinión de alguna comunidad educativa por ahí.
que nos pueda comentar un poco cómo están resolviendo estas contradicciones que se están dando. Sí, muchas gracias también, Macarena. Sí, bueno, yo a propósito de lo que ustedes están comentando, tenemos dos preguntas. Tenemos una pregunta en el chat y tenemos también Carolina que está levantando la mano para preguntar. Voy a empezar por la pregunta del chat que estaba primero para María José. A propósito de la palabra, María José, muy interesante tu intervención en eso, ¿no? Lo que la práctica discursiva también genera en este posicionamiento que tenemos social, que en el diálogo nos permite en ese diálogo, ese encuentro con el otro a través de la palabra, construir significados colectivos que nos puedan también propiciar y entender lo que estamos viviendo y entender al otro lo que está viviendo, porque eso nos permite establecer comunidad. Dice María José aquí, una colega que está preguntando, quisiera preguntarte desde tu disciplina, María José, voy a leer, ¿cuál es el siguiente síntoma que tendrán las instituciones para no soltar o dejar de ser verticales en la sociedad que ya no se bancará más este sistema? Creo que tiene que ver con lo que estás comentando. Gracias, dice la persona que está preguntando, que no sé su nombre, pero imagino que quien pueda Sí, ser, creo que es Valeria. sí, Valeria. Sí, Valeria, está bien, sí eres tú, ¿verdad? Valeria también, profesora de lenguaje y comunicación. ¿Quieres comentar tu pregunta, Valeria? Sí, yo creo que ya María José con la intervención que hizo me dejó bastante claro a lo que se refiere, digamos, esto del no diálogo, de alguna forma, de las instituciones con nosotros, ¿no? Con parte de la sociedad de los que trabajamos ahí en el día a día, en un ambiente educativo, haciendo clases, y también adaptándonos a estas nuevas formas de comunicarnos con nuestros estudiantes. Pero en realidad la pregunta era entender por qué es el miedo también, que de alguna forma uno se está, digamos, generando a nivel social, de ver de que en esa desesperación de las instituciones por seguir esta normalidad o nueva normalidad, que no lo es, y que es un término bastante extraño, ¿qué otro síntoma podría venir en relación a eso, ¿no? A no querer soltar, digamos, de alguna forma la verticalidad en la que se relaciona permanentemente con el resto de la sociedad. Y desde el plano, desde la psiquiatría, en el fondo era entender qué es lo que se viene como institución, qué otro mecanismo podría ser reactivo desde este miedo y desde no soltar esta forma de comunicación que siempre ha existido en el fondo. Esa es mi pregunta. Gracias, Valeria. María José. Sí, Valeria, yo no sé si entendí muy bien tu pregunta, pero voy a intentar responderlo porque creo que me preguntas algo que es tan difícil de responder. Claro, pero creo que hay dos palabras, o sea, tres palabras. Miedo, vertical, nueva normalidad, ¿no? Creo que si uno pudiera unir estas palabras, el vertical y miedo, es de cajón, ¿no? Todo lo que es vertical finalmente involucra la no opinión del que está abajo, ¿no? Y eso sí nos provoca miedo a todos y todas, ¿no? Por otro lado, la nueva normalidad, me cuesta no dar opiniones desde el ámbito político porque creo que hombres y mujeres somos sujetos políticos, ¿no? Y creo que esta respuesta es una decisión de un gobierno, ¿no? Y de otros, ¿no? Pero estamos hablando de este en particular, de tomar ciertas decisiones que están más ligados a la economía y la estabilidad de un país, que mirar cuáles son las consecuencias que esto está teniendo en la comunidad general y en todos sus territorios, ¿no? Si uno pudiese salir de la psicosis del gobierno y poder pensar solo desde el sentido común, y esto lo voy a decir de la guata, debiéramos decir como, ¿qué estamos haciendo clase?
¿Qué estamos haciendo? O sea, es como una psicosis. Soy madre de 2 hijos escolarizados en instituciones, y como familia hemos decidido no considerarlo por ahora, sino que exista otro sostén, que es precisamente lo que nos tiene involucrados en este diálogo, que es lo socioafectivo, ¿no? Que si pudiésemos priorizar hoy en nuestra vida cotidiana, en estas distintas dimensiones de la vida, ¿qué es lo más relevante hoy? Bueno, tiene que ver con nuestra salud, ¿no? Tiene que ver con nuestro bienestar. Pero esa puede ser nuestra mirada, pero no es la mirada de un gobierno que uno pudiese escuchar la narrativa, incluso hacer un análisis discursivo, y creo que la psicosis es lo más cercano, ¿no? Y lo digo psicosis porque hay una disociación, ¿verdad?, entre lo que se dice y lo que se hace, etcétera, ¿no? No hay cosas muy coherentes, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Dice, ¿qué otro síntoma? Que no lo sé, no lo sé, Valeria. Solo sé que la respuesta es nuestra, ¿no? Solo sé eso. Solo sé que ustedes como profesores y profesoras tienen un movimiento maravilloso que puede ser un tremendo sostén, ¿verdad?, para muchos profesores y profesoras, y ahí pueden hacer algo ustedes, ¿no? Pero lo vertical, a propósito del actual universitario, del actual institucional, todo lo vertical, ¿no?, todo lo que va solamente de arriba hacia abajo, produce sufrimiento, ¿no? Y produce sufrimiento no solamente en las esferas personales, sino que también colectivas, y lo que genera como síntoma es lo que ya en el año 1700 Marx llamó la alienación del trabajo, ¿no? Eso es lo que provoca solo la verticalidad, ¿no? Yo no sé si te respondo, pero no sé si eso es una respuesta de la psicología clínica o de la psiquiatría. Creo que es una respuesta colectiva también. Ay, muchas gracias, María José. Perdona, había silenciado mi micrófono. Carolina, no sé si Carolina estás por ahí todavía, habías levantado la mano para preguntar y al parecer ya no está la mano levantada. Carolina, me parece que no está. ¿No? No, no escucho a Carolina. Carolina, ¿estás por ahí? Tenemos otra... ¿sí? Ah, es que había una Carolina, pero no decía que Carolina con una mano levantada. ¿Pero eres tú, Carolina? No, No, no es usted Carolina, es me otra fui de Carolina, lado, sí. pero no soy yo. Ok, pero aquí hay otra pregunta también para las panelistas y yo creo que de pronto ya con esto podríamos también ir acotando cuestiones que ya hemos hablado sobre la comunidad, sobre la palabra, sobre la solidaridad, la empatía como elementos centrales de este posicionamiento socioafectivo. Pero aquí Rocío nos dice, ¿qué hacer cuando uno de los estamentos no se abre a hacer comunidad? Y menos a la escucha activa y al diálogo. ¡Wow! Sí, también parte del proceso, ¿no? También parte de las vivencias que tenemos en las experiencias colectivas. No sé, María José Macarena, que quisiera comentar respecto a esta pregunta que está en el chat. No sé si quieres que ¿Sí? comente yo. Ya, Macarena. Un poco como es una pregunta bien específica, pero además también bien recurrente, ¿sabes? Como un poco lo que sucede también, ya habíamos conversado, ¿no es cierto?, en estas, ya antes, pero también especialmente en las escuelas multiacontecidas, ¿no es cierto?, en donde pasan siempre un montón de cosas, en donde, sobre todo las escuelas que están situadas en entornos de mayor vulnerabilidad, en donde, claro, se interpelan con tantas situaciones que hay y estas lógicas verticales de las que estamos hablando, más la rendición de cuentas, generan espacios en donde la resistencia, el diálogo, ¿no es cierto?, la reflexión,
muchas veces no pareciera que no tuvieran cabida cuando es los lugares con los que mayor razón, ¿no es cierto?, hay que, en todos en general, pero en eso en específico, hay que generar más metas compartidas, proyectos educativos comunes, ¿no es cierto?, como intentar evaluar las propias necesidades locales, internas, ¿no es cierto?, y poder solucionarlas de forma colectiva. Entonces, van a aparecer resistencias, creo yo, tampoco es, digamos, como meritorio de este conversatorio o de cualquier otro el tener un manual, ¿no es cierto?, acerca de, bueno, qué hacer en cada situación y qué hacer cuando se presentan este tipo de cosas. Porque las realidades de las escuelas también son tan particulares, esto es obviamente de sentido común cuando hablamos de que cada escuela es un mundo, pero habría que empezar a preguntarse, ¿no es cierto?, qué pasa que se han levantado estas resistencias por parte de un estamento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los mensajes que hay detrás? ¿Cuáles son las demandas implícitas detrás de las demandas explícitas? Porque muchas veces se pueden hacer demandas explícitas que ocultan verdaderas necesidades. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer al interior de las comunidades. He estado también escuchando mucho, ya hace harto tiempo, acerca de otra crisis también, la crisis de los liderazgos, ¿ya? Que tiene que ver con que, ¿no es cierto?, ya desde hace tiempo, y con estas lógicas también de pasar un currículum, de decisiones que vienen más bien desde fuera, de decisiones que se toman desde la verticalidad, que se imponen y una serie de cosas, ¿no es cierto?, muchos de los liderazgos en las escuelas han pasado a tener una labor más bien de administración de la educación, más que de un liderazgo propiamente tal. Entonces, esas son cosas también que se pueden revelar frente a situaciones de crisis, de angustia, como la que estamos viviendo. Entonces, es un poco empezar a pensar en los liderazgos, ¿no es cierto? Empezar también que el tema pasa también por, bueno, ¿cómo generamos un proyecto con sentido para todos? Un proyecto educativo común. ¿Cuáles metas educativas y de desarrollo son las que nos estamos fijando para nuestros estudiantes, estudiantas, no sé, en particular? ¿Entienden? Entonces, y poder ver entonces qué pasa, que hay un estamento que al parecer no quiere ser parte de eso, ¿ya? O que se cierra al diálogo, o que, no sé, ha generado ciertas resistencias. Pero hay que evaluarlo, digamos que desde dentro, situación por situación, y es una oportunidad también para mirarse, porque eso también te está reflejando de que algo está sucediendo a nivel de la organización, en su sentido, ¿ya? Pero claro, no es la idea tampoco de dar, digamos que un instructivo de, si se encuentra con esto, entonces ahora gira a la derecha y gira a la izquierda. No, porque la realidad de las instituciones educativas y de todo es mucho más compleja que eso. Gracias, muchas gracias Macarena. ¿Sí? No sé, María José, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, mira, solamente agregar a lo que dice la Macarena, es que bueno, por mi oficio, nosotros tenemos un equipo que es la Escuela Pichón Rivier, que somos psicoanalistas institucionales o grupalistas, que intervenimos en instituciones. Y como mi ámbito es salud, hemos intervenido en distintos hospitales de Chile. Y de acá, de esta región, el Hospital de la Unión. Entonces trabajamos en modalidad de grupo operativo, con los distintos estamentos, también se le llama en salud, los estamentos, no sé, de los TENS, las enfermeras, los administrativos, qué sé yo, los médicos, las médicas, qué sé yo. Y hay algo que hemos aprendido en la práctica, porque esto ya lo vienen diciendo muchas otras personas, pero cuando trabajamos ahí en la línea de fuego con las personas que están atendiendo, que están ahí en las instituciones haciéndose cargo del malestar de otros, siempre desde la base de entender que el silencio, esta no participación, esta negación de la acción, ¿verdad? El silencio es interpretable siempre, ¿no? Porque el silencio es un síntoma. Y no debemos olvidar que el síntoma es el acto
manifiesto del malestar, ¿no? Por lo tanto, habría que preguntarse cuando uno ve esta negativa de algún estamento para querer ser parte de una solución o para poder entrar en un diálogo, habría que pensar también en grupalidad, ¿qué malestar hay detrás del silencio o de la resistencia? ¿No? Asumiéndola como un síntoma. Entonces, una de las cosas que nos ha resultado muy bien y que se viene trabajando así hace muchos años, pero acá en Chile esta modalidad llegó hace pocos años. Esta escuela se abre en los 80, entonces no lleva tantos años. Y ahí al alero del profesor Foladori, que es el que abre esta escuela acá en Chile, se ha podido ver que modalidad de grupos operativos para poder abordar estos temas ha sido muy significativo, porque las respuestas y las soluciones nacen desde la misma grupalidad, ¿no? Porque nosotros tenemos una lógica institucional, hablo de cualquier institución, ¿verdad?, donde la pirámide es absolutamente jerárquica y generalmente las soluciones a los problemas vienen dadas ya sea en una guía clínica o en un protocolo de algo, ¿verdad? Donde la gente que está en una posición en la línea más baja tiene que tomar estos protocolos o tomar estas guías y aplicarlas, ¿verdad? Eso es lo que va mermando en el trabajador o en la trabajadora la posibilidad de poder ejercer un trabajo creativo en el oficio, ¿no? Cosa que va generando también a lo largo del tiempo ciertos malestares, ¿no? Entonces, yo lo llevo, esto de enfermera, enfermero, médico, médica, al ámbito de los profesores, que desde el Ministerio de Educación llega de igual manera, ¿no? Llegan lineamientos, llegan formas de cómo hacerlo, pero cada comunidad está situada en un momento, en un lugar, con sujetos diferentes, por lo tanto tienen realidades distintas, ¿no? Entonces, cuando se habla de resistencia, que me parece que es algo muy natural, ¿verdad? Tenemos que hablar sin duda de síntomas institucionales. Y ese síntoma institucional tiene que ver con un malestar provocado por la misma institución. ¿Cómo destrabamos eso? Con la palabra, ¿no? Dando la posibilidad de que a través de grupos, no digo operativos, pero cualquier grupo, ¿verdad?, se junte y puedan discutir, ¿verdad?, en relación a lo que está pasando y cómo ir solucionando las cosas, ¿no? Eso ha dado muy buenos resultados, y que no sea esta cosa lineal, jerárquica de las soluciones. A propósito de la resistencia. Muchas gracias, María José. Sí, podemos tener algunos sentidos con eso en los planes de mejora de las instituciones. Podemos ver las políticas actuales sobre convivencia escolar y normativas que tienen que ver también con por ejemplo, la formación ciudadana en los estudiantes y la participación de los colectivos. Son herramientas que podríamos tomar en las escuelas y dejar que sean externos los que nos autodiagnostiquen como instituciones y que nos generen las propuestas de planes de mejora y puedan surgir desde las propias comunidades. También ese es un tema, porque para Chile fue significativo que los primeros diagnósticos que se elaboraron en base para los planes de mejora de las instituciones fueron elaborados por externos, fueron licitados a instituciones externas y no desde las comunidades participantes, y eso también es un espacio de trabajo. Bien, colegas, estamos un poco en los tiempos, en la hora, todos tenemos también actividades en sus casas, en sus hogares, no queremos aprovecharnos de eso. Hay una manito levantada, Lili, ¿te podemos dar la palabra? Sí, pedimos un poquito acotado por los tiempos que tenemos, porque ya vamos cerrando la jornada, nos hemos pasado un poquito. Lili, ¿estás por ahí? Sí, aquí ¿Tenías tu manito estoy. levantada? Sí, hola Lili, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué gusto Muy verte. bien. Sí, Igualmente. cuéntanos, sí, tenemos muy acotados los tiempos, Muy así breve, que disculpe, muy breve. perdonando, sí, para poder también ya ir cerrando. No, nada más quería compartir una situación que vivimos como comunidad educativa. Más bien es que pienso que el concepto de comunidad, cuando se habla de una comunidad educativa, de repente puede ser demasiado grande, demasiado amplio, pensando en todo el profesorado, los asistentes de la educación, apoderados, estudiantes, es mucha gente. Y de repente el cuidarnos como comunidad debe partir desde núcleos más pequeños.
¿A qué me refiero con esto? Uno de los modos que me sirvió y a algunos cercanos míos dentro del establecimiento para liberar estas tensiones después de una situación de estrés. Nosotros partimos con situaciones de estrés muy graves desde el año pasado en el liceo en el que trabajo, donde de manera presencial pudimos abrazarnos y liberarnos de ese como empaquetamiento que uno tiene en el espacio laboral. Hoy no estamos presenciales y por tanto el abrazarnos no es una posibilidad. Pero sí tenemos la posibilidad de conversarnos y liberarnos de ese empaquetamiento también para soltar las rabias a veces. Y hablar y liberarnos y decir en qué estamos en desacuerdo respecto a este sistema de trabajo tan enfocado desde el currículum que se nos exige. Cuando nos liberamos de eso, y rabiamos entre nosotros y reconocemos entre nosotros cuál es el punto más importante para cada uno, nos damos cuenta cuál era el punto en común, que era finalmente, en este caso, la educación de nuestros estudiantes y la preocupación por ellos desde su educación emocional, por ejemplo. Entonces, solo quiero aportar que quizás la comunidad educativa puede ser muy grande para abrazarla y abarcarla toda, pero para cuidarnos entre nosotros podemos partir por el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia puede ser con un grupo más acotado. 5 colegas y luego unos estudiantes y luego orientadores y se va sumando gente. Pero podemos partir por el autocuidado de pequeños núcleos. Eso nada más. A nosotros nos dio resultados, se los recomiendo. Oh, muchas gracias, Lili, por tu experiencia. O sea, muy, muy acotada, muy apuntado a lo que estamos observando y nuestro interés sería también poder seguir escuchando todas las experiencias. Qué lindo de pensarse en ese espacio de diálogo en comunidades acotadas y luego ir transmitiendo estos lugares de pertenencia, como tú decías, que nos hacen sentir que tenemos identidades, ¿no? Identidades colectivas, identidades individuales que se van construyendo en conjunto. Muchas gracias, Lili, por esa participación. Bien, colegas y queridos amigos y quienes han participado, la hora avanzada está muy interesante la conversación. Muchas gracias a María José, muchas gracias a Macarena, que han participado con nosotros, con sus presentaciones, con sus aportes a este espacio dialógico y bueno, entendiendo este espacio, como lo decían las colegas de la palabra, como para escucharnos. Les invitamos cordialmente la próxima semana, el próximo martes, en este mismo canal y a esta misma hora, nos vamos a encontrar con el seminario que tiene relación con el currículum, la pertinencia del currículum, ¿no? Y para qué vida nos preparan en la escuela. Interesante pregunta que queremos compartir también y dialogar desde sus experiencias. Si se fijan, hemos ido transitando desde la política pública para entrar también en los terrenos y los territorios, digamos, donde nos desenvolvemos como docentes, y para ello el doctor Daniel Johnson de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile estará con nosotros compartiendo también desde su experiencia, y el profesor Miguel Cayul, el jefe UTP del del Liceo Armando Robles. Así que quedan muy invitados, bienvenidos. En el chat, Carla subió el link donde ustedes pueden acceder para este próximo seminario, que es el próximo martes. Y el siguiente está asociado a las didácticas, el desarrollo de didáctica en los contextos educativos, en un contexto de pandemia. También a su vez en el chat pueden encontrar la página de la cual nos hablaba Macarena, ¿no? Esta no lo puedo pronunciar, me parece un trabalengua. El núcleo del currículum, me sale mejor. Nuclearizar el currículum, ¿no? Como una propuesta también que emerge del Colegio de Profesores para poder repensar en nuestras modalidades. ¿Es la escuela la que tiene que cambiar? ¿Es el currículum? Son preguntas que nos podemos hacer y queremos seguir conversando. Para todos los presentes que quedan, muchas gracias, que tengan un rico tiempo de descanso con sus familias, para los que no tienen más reuniones, que puedan tener una rica once. Agradecemos a las panelistas y a todos por estar con nosotros. Que les vaya muy bien, muchas gracias por todo.